Saludos mis connacionales, hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros y que en este inicio de semana todas las cosas te sean para bien. Siempre invitándote a que seas un verdadero ser humano, ganado, lleno de humildad, de paz y de amor y servicio, tanto al hombre como a la patria misma. Eso es importantísimo como base fundamental de pararte sobre la brecha verdadera que te ha de llevar indiscutiblemente a las grandes cosas que te propongas, si bien haces el bien en todo momento. Hoy lunes 14 de agosto, maravillosa semana que damos inicio. Realmente faltándonos escasos 140 días, poco menos ya, para la finalización del año, por sucederse muchas grandes cosas, y de eso vamos a hablar ahora. Y por eso lo digo a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, al cual siempre te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora. De igual forma, de Noticias MCN Venezuela Blog Pop y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Seno Player y de el mismo blog, en la parte superior derecha consigues algo como se ve como un reproductor, le das allí y estarás actualizado siempre en toda la materia que tocamos, no solamente yo, sino todos aquellos que escriben, graban y envían mensajes. También tienes buena musicalización, todo eso lo actualiza siempre mi querido director Diego de la Vega. De igual forma, a través de Noticias y Toca Venezuela, también de Siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y Guajira colombiana, para Colombia y el Caribe. De igual forma, para la Eureka en Europa, que siempre nos retransmite todas estas programaciones que para poder llegar a la mancomunidad alemana, francesa y hasta el norte del África. Los amigos de Ucrania, que Dios me los bendiga, los venezolanos que están allá. En Italia, me dijeron unos amigos que ya están también sintonizándose, qué bien, maravilloso. Y de igual forma de la gente de GTTR en Estados Unidos, para Estados Unidos y el mundo inclusive. Y los particulares que siempre apoyan reenviando y retransmitiendo esta programación. Que Dios los bendiga porque lo hacemos de gran corazón. Porque para nosotros Venezuela y los venezolanos y la América entera es lo primero, su justicia y su libertad. Sin más preámbulos me vengo de una vez con el programa de inicio de semana. Quien les habla, José Contreras. Me ha caracterizado siempre por trazar hacer el esfuerzo vivo de la claridad que siempre me caracteriza y sobre todo de la sinceridad, de la humildad, de la lealtad y la integridad a esta patria y que me permite hablar de forma coherente y asistido de la misma verdad. Y eso me permite ver las cosas sin emocionalismo, siempre con objetividad, con la claridad, con la verdadera claridad. Los principios libertarios deben estar por encima de muchas cosas y sobre todo para alcanzar lo que tanto anhelamos los venezolanos como tal. Y ayer decía, y he tomado como editorial, en mi acostumbrada columna de la lectura dominical MCN, algo importante para el tema que voy a tratar de todo el emocionalismo, de lo que pasó en Argentina, de todo lo que ha pasado. Pero yo quería entrar aquí para centrarlo siempre. Por eso manejo en este editorial este tema. Ayer lo toqué y ténganlo pendiente. La gran vigilia del pueblo impone pues sacrificios de orden moral y disciplina centrada que la alejan de esa alegría postiza donde se diluye la voluntad de crear. La verdadera risa del pueblo debe reservarse para la hora próxima en que se tremenda luminosidad haga temblar a los traidores que la oprimen. Tocaba esto bien claro, porque no podemos manejar el caso venezolano como un caso emocionalista. El pueblo venezolano está un poco silente. A veces yo mismo he incurrido en el error de decir que los niveles de sumisión que sí se dieron a través de estos 24 años de llevar a un pueblo a pensar en el sacrificio solamente y la necesidad de atender al día a día que lo llevase a huir del país en gran parte y a otros a estar pendientes del día a día
de que si los servicios no funcionan, que la alimentación no la hay, que no hay empleo, no hay que producir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos diagnósticos conllevaron a estar en un estado psíquico, yo diría siempre, esa ingeniería social conllevó a manejarse una neurosis colectiva que llevó casi al país a un silencio, a una sumisión importantísima, sin capacidad de reaccionar. Pero eso sí fue una realidad. Pero ese mismo pueblo viene trabajando en esa gran vigilia, como le he querido llamar, de en cualquier momento encauzar en el tiempo correcto para darle una transformación, un cambio a la historia venezolana. Pero entonces empezamos a decir, pero es que ¿quién va a ser el Mesías o la Mesía que lo va a hacer? Entremos en materia en ese sentido. Acabamos de ver, mejor dicho, lo que aconteció en la Argentina, en todo caso. Y yo lo titulo así: estamos asistiendo al comienzo del final del kirchnerismo en la Argentina. Sí, es posible. Y eso es importante porque eso puede expandirse en la América de forma positiva para los pueblos de la América, para lograr otra vez las democracias plenas y realmente sus libertades como tal y su desarrollo. El candidato economista Javier Milei obtuvo una victoria en las primarias del sector de la política de derecha argentina en el orden del 32.52% de los factores de la derecha libertaria, oiga bien, de la derecha libertaria. Y entonces, esto emula un escenario importante, porque más allá de que si eso se repite como en Venezuela o lo demás, eso hay que analizarlo muy bien y muy concretamente, porque en la Argentina, si bien es cierto el kirchnerismo venía controlando y la izquierda el poder y la estructura del poder allá en la Argentina, ahí hay refrescamientos de verdad, hasta ahora, de instituciones autónomas todavía. Analicemos eso en frío. Y ayer el triunfo de Milei es importante porque esto va a cambiar la cara y el cuadro argentino que empieza a la decadencia, como digo, a la caída del kirchnerismo allá en la Argentina. El escenario es ideal para poder cambiar, pero no cambiar solo, sino transformar políticamente la Argentina, de ir a un cambio inclusive de derecha plena que hace mucha falta en América para poder acabar, como él bien lo dice, esa putrefacta, miserable izquierda o zurdo, como lo llama él, de que han hecho tanto daño en la Argentina y se ha extendido el cáncer en América. Pero eso es importante verla con esa perspectiva objetiva, porque venimos a Venezuela a ver si aquel efecto puede suceder aquí en Venezuela, que son dos escenarios diferentes totalmente, ¿no? ¿En qué sentido son diferentes? Vamos a ver. La decadencia y el desgaste del madurismo nos puede traer a nosotros, y así lo anuncio desde hoy mismo, 14 de agosto, algo grande, interesante, que seguro está a punto de producirse en Venezuela. Pero ¿cómo tenemos que tomarlo? Primer orden, todos sabemos que el régimen viene en decadencia plena, en un desgaste completamente del madurismo, que ya no se puede nombrar ni machavismo, sino el madurismo, con todo el entramado de corrupciones, de saqueos, de robos a la nación, de malas políticas, en fin, se desviaron, no hay un carácter ideológico en ellos, simplemente el saqueo por el saqueo, una organización criminal transnacional que opera con el narcotráfico, que opera con los tentáculos de Cuba, que no es el caso de Argentina, que en Argentina no se mete Cuba, pero en Venezuela sí tomó control Cuba. Y entonces, pero eso ha provocado en el último mes cambios circunstanciales y radicales, inclusive en el orden interno del madurismo, que tuvieron que llevar ascensos obligados, retiros obligados de las Fuerzas Armadas, imposición a las Fuerzas Armadas de grupos, de cambiar inclusive desde nombrar nuevos viceministros con cargos burocráticos, desde luego, en las Fuerzas Armadas, pero también nombrar nuevos jefes de SODI, de REDI, de toda la estructura militar, porque saben que internamente hay
rechazo contundente a Maduro y a todos los miembros de esa organización criminal transnacional. Por eso que tuvo que viajar el Chapo del Furial, Diosdado Cabello, a reforzarse políticamente en Cuba, recibir lineamientos. Y fíjense que estoy narrando esto, que ya lo había dicho la semana pasada, pero es porque hay que pararse, claro, estar claro, hay que estar claro. Esto no es un problema de emocionalismo. Hacer los análisis en crudo, en caliente, para poder rediseñar las estrategias que se deben dar para poder revertir ese escenario y agarrar los lados de debilidad que tiene el enemigo, porque hay que conocer al enemigo. Por eso siempre muestro el librito de Sun Tzu. Hay que conocer el enemigo por dentro para que tú puedas diseñar estrategias, pero verdaderamente concertadas y operacionales, que no las puedes decir por estos medios, desde luego, pero que te permiten pues afrontar y poder entrar en los flancos de debilidad que tiene el régimen como tal. Ahora bien, el mensaje va al otro bando. Si la oposición seria, no voy a hablar de la oposición colaboracionista, de la oposición que cohabita con el régimen desde sus gobernaciones, alcaldes, como el caso del Zulia, Margarita, Nueva Esparta me refiero, Cojedes y Barinas, que ellos cohabitan con el régimen porque tratando de que les den una dádiva, un dinero, y hasta inclusive la osadía que ha hecho el filósofo del Zulia de entrar extraordinarias relaciones con Nicolás Maduro Moro hasta que lo obligara inclusive a salirse de las selecciones primarias. Entonces, con esa oposición que no es seria, no podemos repetir el fenómeno o el evento de Argentina aquí en Venezuela, porque es otro escenario político, es lo que quiero decir. Entonces, cuando tú ves esos candidatos o precandidatos que están haciendo el juego, algunos de muy buena voluntad, con la mejor intención de tratar de ir a un proceso electoral que siempre sigo diciendo casi cero escenario libre, democrático, porque esa es otra condición de la Venezuela. Pero sin embargo, hay escenarios de estos políticos que no te puedes referir a ellos. Y ahí viene el plan que tiene que haber estratégico y la comunicación, no solamente la oposición seria venezolana, que todavía los hay, pero sí también la resistencia democrática republicana, la cual enuncio siempre que somos muchos y bastante en este país, del lado de ese pueblo que está en vigilia. Tienes que tener una conexión plena con ellos o con nosotros para poder integrar la gran verdadera masa, no la masa crítica, la masa que va a reaccionar para poderle cambiar la historia a Venezuela. El que tenga oído que oiga y apartar los personalismos y apartar sus decisiones que solamente obedecen a sus intereses político-partidistas. Venezuela no está para ello. Ahora bien, María Corina Machado, por ejemplo, acaba de mostrar en el Zulia, no por cantidad de gente, que si la asistió 600 personas, 700 personas, eso es tonto. No, eso no es lo importante, mejor dicho, lo trascendente. El problema, en un programa de televisión local en el estado Zulia, mostró dos cosas importantes que sí se las aplaudo. El reconocer una falta, una falla, y volver a redimensionar la propuesta sobre el tema de la privatización de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Cambió ya el esquema, los asesores parece que ya empezaron a influir en ella y ella en su discurso a cambiarlo. Ya no va a privatizar PDVSA, simplemente habla de que empresas del Estado deben tener una importante participación del sector privado para ayudar a impulsarlas como tal. Es ahí donde tenía que haber hablado desde un principio. Y eso es importante cuando puedes corregir a tiempo, porque demuestra que hay una persona que tiene la voluntad y la disposición y que empieza a oír y no se cierra en ella misma. Pero también habló de una posible cambio de constitución. Yo lo llamo un nuevo pacto social que sirva de base para la refundación de la República. Se lo aplaudo. Para ahí tenemos que ir también en paralelo, una vez alcanzado, desde luego, el poder en Venezuela, haber desocupado de Miraflores a esta gente oprobiosa, usurpadora, ilegítima, ilegal. Estoy de acuerdo con ello, María Corina. Estamos coincidiendo, fíjate, sin necesidad de apasionamientos. Si eso lo construimos de una forma seria, con un plan estratégico, todos los sectores serios
que realmente queremos cambiar, transformar esta historia venezolana, nos va a permitir ponernos de acuerdo y entonces de la mano de esa gran vigilia del pueblo venezolano se va a imponer la gracia, no solamente divina, sino la gracia y la bendición de un pueblo que va a llevar a feliz término esto. ¿Se suena fácil? No es fácil, el camino es tortuoso. Sabemos que el régimen va a poner todo por demás, el adelantamiento de elecciones, va a mantener la inhabilitación a María Corina y a los otros precandidatos, y va a mantener, hasta ahora, yo mantengo la información de la dinamitación de las primarias, en fin, todos los obstáculos, porque recuérdense que Venezuela no es como Argentina, y es un régimen oprobioso, criminal, transnacional, que va a hacer todo lo posible para impedir todos estos procesos. Y de ahí es lo importante, más que el emocionalismo de calle, de cara a unas primarias, es la construcción verdadera de una resistencia plena y total democrática y republicana que nos permita ver las cosas y llamar las cosas por su nombre. Y por otro lado, una diplomacia libertadora internacional, de un parlamento internacional libertario que nos permita cambiar la imagen de Venezuela y mostrarle al mundo que sí habemos venezolanos, que estamos claros, conscientes y que el régimen no nos ha tocado y nos va a tocar porque estamos parados sobre la verdadera brecha libertadora. Si eso lo entendemos cada uno de los venezolanos, e inclusive los que están apasionados y emocionados en torno a una precandidatura o a un partido político, si eso lo entendieran verdaderamente, el escenario estuviera cambiando completamente y el régimen seguiría estando más contra la pared y más la posibilidad de su desgaste y decadencia permanente. El que tenga oído, que oiga. Hasta acá dijo Dios lunes. Mucho pendiente. Vienen muchas grandes cosas que estaré anunciando en el transcurso de la semana, permitiéndome en este análisis claro. Los invitados que tendré, estaremos profundizando todos y estos más temas para que tú puedas abrir el entendimiento, la conciencia y no te dejes llevar ni por emocionalismo, ni por falsas expectativas y mucho menos por demagogia, populismo y mentiras de los politiqueros que bien duro les está dando y le dio y le va a dar definitivamente a Javier Milei, y así tenemos que darle a esa clase política, tanto del régimen oprobioso, usurpador, y no hacer como periodistas que andan por allí reconociéndolo como presidente en ejercicio, por amor a Dios, un destacado periodista zuliano en una radio, en una nota de voz, diciendo que lo reconocía y que era el presidente institucional. Por amor a Dios, qué vergüenza te debe dar, periodista, que tú sabes a quién me estoy refiriendo. Aquí tenemos que estar claro que es un usurpador ilegítimo, un régimen del mal y que no podemos reconocerlo porque no es legítimo ni legal. Así lo decimos y la barbarie en Venezuela ha sido espantosa, los presos políticos, los muertos, el saqueo, etcétera, para que tú lo vengas a llamar presidente, por amor a Dios. Entonces cierro completo diciéndole, tiempo de reflexionar, tiempo de encontrarnos, pero tener la visión meridional bien clara, hacia dónde tenemos que ir y cómo realmente diseñar un plan estratégico concertado que nos permita aclarar el panorama. Sin odio, sin rencores, sin zancadillas, sin cálculos políticos, porque hay muchas cosas que tenemos que atender para liberar la patria y después entonces dar el inicio a la reconstrucción de la misma y sobre todo donde tengamos que ver que la justicia se haga justicia, que no haya impunidad y que la libertad sea verdaderamente la garantía del futuro de esta y de las nuevas generaciones. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega, mi querido amigo. Feliz inicio de semana. Éxitos en todo. Y Venezuela y los venezolanos debe serlo primero.